Saludos. Hablaremos sobre dos temas sumamente importantes, sobre movimientos dentarios y cronología de la erucción. Para que el aparato dentario funcione correctamente, debe existir armonía en circunstancias especiales, como la forma de los dientes, posición y función de los mismos. Estos movimientos tienen como objetivo principal la conformación de las arcadas dentales. Y tenemos que para que esto se dé, debe haber una relación morfológica, funcional, dinámica entre todos los componentes del sistema estomatognático, incluyendo las piezas dentarias, los tejidos de soporte, la articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular y el sistema musculoesquelético craneofacial. Todo esto en conjunto va a lograr una verdadera armonía y función en esa cavidad oral. Fisiológicamente, estos movimientos dentales se van a dividir en dos clases. Los movimientos dentales se van a dividir en naturales o propios y artificiales o provocados. Aquí tenemos una gráfica donde nos da a entender esta idea de una mejor manera. Esos movimientos dentarios se van a dividir, como dijimos anteriormente, en naturales o propios, que se van a subdividir en tres tipos. En una erupción activa, que va a tener tres componentes: una fase preeruptiva, una eruptiva y una posteruptiva, como veremos a continuación; una erupción pasiva, en lo cual va a tener 4 estadios dependiendo de la inserción epitelial, el 1, 2, 3 y 4, y una migración, movimientos que se van a dar constantemente y continuamente en esa cavidad oral. Y vamos a tener un segundo tipo de movimiento dentario, que va a ser el artificial o provocado, que pueden ser controlados por movimientos ortodónticos o quirúrgicos, o pueden ser no controlados cuando son por los movimientos dentarios que se van dando, o por algunos hábitos que se van dando después de erupcionado estos dientes. Cuando hablamos de los movimientos naturales y hablamos de la primera etapa de la erupción, implica que esos dientes van a comenzar a formarse en, la, en el hueso en el hueso que se encuentra en la maxila y en la mandíbula. Y poquito a poquito va a tener un movimiento axial, es decir, que el diente va a comenzar a atravesar barreras naturales, barrera ósea, barrera mucosa, barrera de encía, hasta ponerse en contacto con esta cavidad oral. Ese proceso es continuo, es decir, que no importa la cantidad de tiempo, puede perdurar mientras esté diente presente o hasta que la persona fallezca. Este movimiento de erupción va a iniciar cuando termina la mineralización de la corona, y se va a dividir en tres etapas: una fase preeruptiva, una fase eruptiva y una fase posteruptiva. Cuando hablamos de la primera fase, la fase preeruptiva, vamos a ver que es cuando comienza a formarse esta corona y comienza a movilizarse a través de este hueso. Esta superficie dentaria va formando una cripta, está envuelta en una cripta, va formando esos lóbulos de desarrollo, esos mamelones, van atravesando esos tejidos óseos, esa fibromucosa, va a ser ayudado por las células osteoclásticas y van a emerger a la boca. Cuando emergen en la boca, va a pasar inmediatamente a una segunda etapa, que es la fase eruptiva. Esa fase eruptiva va a iniciar el desarrollo de la raíz a partir de la vaina radicular de Hewitt, que no es más que una estructura que resulta de la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte, sin la presencia del retículo estrellado
a nivel del asa cervical. Es decir, que a través de esta vaina radicular epitelial de Herbig va a comenzar a desarrollarse la raíz o raíces dentarias. La raíz va a crecer en una cripta ósea, es decir, en una invaginación o saco que se va a ir abriendo poquito a poquito en esa mucosa, y los osteoclastos pueden profundizar transitoriamente la cripta, reabsorbiendo el hueso de la porción interior para poderse adaptar al incremento de tamaño que va a tener esa raíz. A medida que esta vaina va avanzando en su desarrollo y se va alargando, el diente va a ejecutar un doble movimiento, un movimiento siempre que es el natural, que va hacia oclusal, es decir, hacer su aparición en la cavidad oral, y hacia vestibular de esta cavidad oral. A medida que esto sucede, el hueso va a ir creciendo para ir a la par con ella, y el diente se va desplazando más rápido para alcanzar el diente antagonista. Es decir, que el diente va a tener una memoria genética que va a tratar de buscar siempre contacto con su diente antagonista. En esa fase eruptiva tenemos que tanto la dentición temporal como la permanente, el movimiento del diente va a ser siempre, como vimos anteriormente, hacia vestibular y oclusal, y en los dientes anteriores este movimiento vestibular va a ser más acentuado que en los dientes posteriores. En el mecanismo de desarrollo de los dientes de la segunda dentición, de la dentición permanente, la lámina sucesional brota de la lámina dentaria y forma el diente de la segunda dentición en su extremo, y va a estar parcialmente unida a ella. Esta lámina sucesional, que va a dar continuación al diente permanente, se encuentra ubicado en el extremo distal libre de la lámina dental. Cuando seguimos hablando de esta fase eruptiva, vamos a ver que en la segunda dentición va a quedar rodeada siempre de hueso. Esa lámina sucesional va a formar un pequeño conducto en el hueso llamado conducto gubernacular, como podemos verlo en esta imagen. En condiciones normales, el diente de la segunda dentición seguirá el camino de ese conducto para poder seguir y salir hacia la superficie. En esta fase eruptiva vamos a ver que la función principal de los dientes temporales va a ser de servir de mantenedor de espacio a los dientes permanentes. De los 32 dientes de la dentición permanente van a reemplazar a los dientes infantiles, a los 20 dientes infantiles. 20 dientes se van a desarrollar como ramificaciones colaterales de la lámina dentaria primaria. Es decir, que desde el incisivo central hasta el segundo molar temporal van a estar resguardando el espacio desde el central incisivo permanente hasta el segundo premolar. El primer molar permanente, el segundo molar permanente, el tercer molar permanente no tienen un diente temporal que le vaya guardando el espacio. Los dientes anteriores de la dentición permanente se van a desarrollar en posición apical y lingual respecto a los dientes temporales. Los premolares se van a desarrollar entre las raíces de los molares infantiles, como estamos viendo en esta radiografía. Vamos a tener que se va a dar un proceso natural en que estas coronas de estos dientes permanentes que están entre esas raíces van a ir produciendo una rizólisis, una rizoclasia, una destrucción de las raíces de los dientes temporales hasta que la destruyan completamente. Y cuando se da el proceso normal, ya la corona del diente temporal va a estar sumamente floja, y ya cuando se elimina esa corona temporal ya va a estar prácticamente erupcionado el diente permanente. Así se va dando este bello fenómeno. La fase poseruptiva
En este movimiento se va a considerar pasivo, va a iniciar cuando los dientes alcanzan la oclusión, es decir, cuando se van a poner en contacto con el antagonista o hasta que se pierden. Esta fase actúa de diversas maneras. ¿Por qué? Porque vamos a tener un crecimiento vertical de los maxilares, que va a suceder cuando los maxilares van a crecer y se desplazan en sentido vertical, dejando un pequeño espacio entre las arcadas dentarias, y así los dientes inician el movimiento hacia-oclusal, manteniendo el equilibrio entre ambos arcos dentales. Una segunda fase va a ser el desgaste oclusal. Va a acontecer que cuando los dientes se ponen en contacto, se van atricionando, se van desgastando, o cuando las personas aprietan y rechinan los dientes, va a mantenerse ese proceso de erupción continuo, porque necesita ese contacto dentario. Un tercer desgaste proximal vamos a tener una fuerza normal, natural, una fuerza eruptiva del lado mesial que mantiene los dientes en contacto. Y por último, si se da la pérdida del diente opuesto, el diente puede continuar erupcionando, es decir, va a sobreerupcionar, lo que provoca un plano oclusal anormal. Eso se da mucho el caso cuando se pierde el diente antagonista, el diente contrario, que usted ve que por la memoria genética el diente contrario sigue creciendo, creciendo hasta tratar de buscar un punto de contacto. Van a existir diversas teorías o causas de la erupción, solamente la vamos a mencionar, como tenemos la de alargamiento radicular, la deformación y modificación del hueso alveolar, la remodelación del ligamento periodontal, la presión vascular en los tejidos dentarios y el papel del propio diente. Es bueno en este momento aclarar cómo se va dando el crecimiento óseo. Vamos a tener dos tipos de crecimiento óseo, uno que se va a dar en el maxilar y uno que se va a dar en la mandíbula. Por ejemplo, en el caso de la mandíbula se da lo que se llama corrimiento por arrastre cortical, que no es más que el movimiento de crecimiento hacia la superficie depositaria, resultado de combinaciones de hueso nuevo en un lado de la lámina cortical y reabsorción en el lado opuesto. Es decir, que vamos a tener un crecimiento hacia principalmente la mandíbula, hacia atrás y hacia arriba, y vamos a tener un remodelado en la parte anterior para mantener la forma correcta de esa persona cuando sea adulto. En el caso de la maxila, vamos a tener un movimiento por desplazamiento, es decir, que hay un movimiento de todo el hueso como una unidad. Ese movimiento se va a dar hacia adelante y abajo, y va entonces a haber un crecimiento acelerado y normal de esa cara de esa persona. Cuando hablamos del segundo tema, de la secuencia y cronología de la erupción, vamos a referirnos que la cronología es la edad aproximada de erupción y al orden de aparición de las piezas dentales, y se va a llamar secuencia. Y la secuencia y cronología inician cuando empieza a erupcionar el primer diente infantil. El primer diente infantil que erupciona es el central inferior temporal, aproximadamente a los 6 meses de edad, y aproximadamente al año el niño va a tener 8 dientes, los 8 incisivos, tanto superiores como inferiores, 4 superiores, 4 inferiores. Se detiene un poquitito y después van a continuar los molares temporales, el canino temporal, hasta terminar a los aproximadamente de 2 años y medio a 3 años de edad los 20 dientes temporales. Después de esto hay un periodo de descanso aproximadamente de 3 años, donde comienza lo que se llama dentición mixta, es decir, que esos 8 primeros dientes temporales, esos incisivos que fueron los primeros que erupcionaron,
van a ser exfoliados y van a ser cambiados por los dientes permanentes y va a iniciar la erupción de los primeros molares permanentes. Esto se da aproximadamente a los 6 años y perdura hasta los 12 años de edad, cuando ya se cambian todos los dientes temporales y erupciona el segundo molar permanente. Cuando hablamos de la erupción dentaria, hay una regla muy interesante que es bueno conocerla. Los dientes temporales, también conocidos como dientes de leche, van a salir normalmente a partir de los 6 meses de edad. Los primeros dientes en aparecer, como dijimos anteriormente, van a ser los incisivos centrales inferiores y aproximadamente al primer año de edad vamos a tener 8 incisivos. Es decir, que no hay que ser adivinos. Si vemos y aprendemos la secuencia, la cronología de erupción, podemos más o menos adivinar la edad dental de ese paciente. Entonces, vamos a ver que se detiene un poquitito y después aproximadamente al año y medio van a comenzar a erupcionar los molares y a los 20 meses aproximadamente los caninos y a los 2 años y medio, es decir, a los 30 meses, vamos a tener 20 dientes temporales en la boca de un niño. Aquí podría ser un estimado. Recuerden que toda regla no es fija porque puede variar. Usted va a decir, pero yo conozco un niño que nació con dientes, yo conozco un niño que tiene 1 año y no tiene dientes. Hay reglas generales que pueden tener excepciones, pero lo normal es que aproximadamente a los 6 meses de edad inicia la erupción de los centrales inferiores, continuando con los incisivos centrales superiores a los 7 meses. Vamos y bajamos la escalera y aparecen los incisivos laterales inferiores y continúan los incisivos laterales superiores. Tenemos 1 año de edad, tenemos 8 dientes presentes en la boca. Después continúan los primeros molares temporales inferiores aproximadamente a los 12 meses, los primeros molares superiores a los 16 meses. Continuamos con los caninos inferiores 16 meses, caninos superiores 21 meses, los segundos molares inferiores 21 meses y los segundos molares superiores a los 30 meses. 2 años y medio, 3 años, el niño tiene 20 dientes temporales que van a hacer una función de mantener principalmente el espacio a los dientes permanentes. Cuando llegan los 6 años de edad aproximadamente, inicia lo que se llama dentición mixta. Entonces, los 8 primeros dientes temporales que iniciaron, los incisivos, tanto centrales como laterales, tanto superiores como inferiores, van a ser cambiados por dientes permanentes e inicia automáticamente esos 6 años de edad la erupción del primer molar permanente. Es decir, que ya vamos a tener dientes temporales, dientes permanentes en el mismo momento. Aquí inicia lo que se llama dentición mixta. Aproximadamente a los 10 años de edad van a iniciar la erupción de los premolares y a los 12 años la erupción de los segundos molares y de los caninos. Así tenemos que aproximadamente a los 18 años ya se detiene e inicia a esa edad la erupción del tercer molar, que puede completar su erupción completa hasta los 25 años de edad aproximadamente. Es decir, que la gran diferencia entre la dentición temporal y permanente va a ser la cantidad de dientes. 20 dientes temporales, 32 dientes permanentes, por la presencia de los premolares y de los terceros molares que no están en la dentición temporal. Aquí vemos una cronología de la dentición adulta o segunda dentición. Vamos a ver cómo inician con los incisivos centrales inferiores, aproximadamente de 6 a 7 años, continuando con los incisivos centrales superiores, continúan los incisivos laterales inferiores, 7 a 8 años, pasando los incisivos laterales superiores, continúan los caninos inferiores de 9 a 10 años, continúan
aproximadamente el primer premolar superior y el inferior de 10 a 12 años, de 10 a 11 años. Continúan los caninos, continúa el segundo premolar y continúa el segundo molar de 12 a 13 años. Se detiene un poquitito hasta aproximadamente los 18 años, donde inicia la erupción del tercer molar permanente. Es decir, que va todo sincronizado. Aquí podemos tener en estos gráficos una idea de cómo se va dando esa secuencia tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente. Cuando hablamos de la tercera etapa de la erupción pasiva, vamos a tener que es el proceso por el cual la inserción epitelial se desplaza en sentido apical. ¿Y qué es la inserción epitelial? Debemos recordar que tenemos tres tipos de encía: una encía libre o marginal, una encía adherida y una encía interdental o papilar. En esa encía marginal, que es la que rodea el cuello de los dientes, se va a dar una inserción epitelial, es decir, que vamos a tener un pequeño cuellito separado del diente y vamos a tener una unión epitelial hacia el esmalte. Mientras más joven es la erupción, mientras más joven el diente, esa inserción va a ser más hacia incisal o hacia oclusal. A medida que va transcurriendo el tiempo, ese es el estadio 1, llega el estadio 2, donde la inserción epitelial se encuentra esmalte y cemento, es relativamente largo ese periodo. Pasamos al estadio 3 a medida que vamos avanzando en edad, entonces vamos a tener que la unión se va a encontrar cemento-esmalte, también es muy largo, y después puede ocurrir algo que se llama una recesión gingival, una retracción gingival. Entonces va a aparecer el estadio 4, donde la inserción epitelial se encuentra exclusivamente en el cemento, por debajo de la unión cemento-esmalte. En esas gráficas podemos notar muy claro lo que se llama esa erupción pasiva, dependiendo dónde se encuentra esa inserción epitelial con relación al diente. En cuanto a migración, entendemos como el movimiento dentario que efectúa el diente hacia cierto lugar del arco dentario. Puede conservar o no su orientación del eje longitudinal, y estos movimientos se consideran fuera de lugar o ectópicos. Vamos a tener que pueden ir en cualquier dirección: mesial, distal, vestibular, lingual, oclusal, incluso dentro del alvéolo. Pero podemos tener que ese diente puede tener una giroversión, es decir, que puede girar, puede rotar sobre su mismo eje. Esas migraciones se pueden deber a muchísimos factores, entre ellos a pérdidas dentarias, a enfermedades periodontales, a caries, podemos ser a restauraciones mal diseñadas por el profesional. Y tenemos un segundo tipo de movimientos, que van a ser los movimientos artificiales, que pueden ser controlados o pueden ser de otra manera. Esos movimientos artificiales controlados son considerados así porque están bajo la supervisión de un profesional capacitado, y pueden ser de dos tipos, que pueden ser los ortodónticos o pueden ser los quirúrgicos. Los movimientos ortodónticos es el que se va a efectuar sobre uno o sobre varios dientes con la ayuda de aparatos diferentes. Esos aparatos pueden ser intraorales fijos, pueden ser removibles, pueden ser extraorales, pero van a estar siempre bajo un control estricto de un especialista que se llama ortodoncista. Estos tipos de tratamiento pueden ser preventivos para evitar, por ejemplo, en el caso de que se pierde un diente temporal, vamos a poner un mantenedor de espacio, o vamos a evitar intersectivo, que el paciente tiene un mal hábito, se chupa el dedo, se chupa el labio, muerde la lengua. Entonces vamos a hacer un intersectivo, vamos a corregir si está ya en mal posición, y si es necesario actuar quirúrgicamente, principalmente por problemas esqueletales, entonces también se emplean estos movimientos ortodónticos.
Los movimientos quirúrgicos son los que se realizan aplicando cierta fuerza y rapidez para lograr la luxación y desarticulación de una o varias piezas dentales. Esto se va a hacer mediante un instrumental y una técnica adecuada, siguiendo técnicas quirúrgicas especiales para realizar la extracción dentaria. Los movimientos no controlables preeruptivos y poseruptivos son efectuados por fuerzas y presiones internas y externas sin ningún control, que pueden producir cambios de la posición y dirección de las piezas dentarias antes o al hacer erupción o ya estén erupcionadas. El movimiento no controlado posteruptivo se debe principalmente a malos hábitos que cambian y distorsionan la estética y función de los arcos, llamados también hábitos bucales. ¿Cuáles serían esos hábitos bucales? Los hábitos bucales más conocidos y más comunes son la proyección lingual, empujar con la lengua la superficie de los dientes, chuparse el dedo, la succión digital, succión labial, chuparse el labio, morderse el labio, respirar por la boca, masticar las uñas, masticar objetos duros como el lápiz, el lapicero, pero también pueden ser los piercings orales o bucales que pueden producir estos movimientos no controlados, tanto preeruptivos como poseruptivos. Entonces, todos estos malos hábitos pueden producir deformaciones, no solamente a nivel dental, sino también a nivel esqueletal, y entonces es necesario la aplicación de ortodoncia. Para que estos sean considerados como malos hábitos, deben reunir tres requisitos esenciales: la fuerza que se aplica, la intensidad con la que se aplica y la duración del mismo. Estos hábitos se tratan por un profesional en ortodoncia, ya que cuentan con diversas técnicas que pueden corregir y suprimir dichos hábitos. Gracias por su atención. Hasta aquí el tema.